Ronda informativa en el noticiero Alerta Manizales. 12:22 en Colombia, ronda de noticias, ronda informativa. Gracias a los oyentes que siguen conectados en este mediodía de 12 a 1 y de 6 a 7 de la mañana. 12:22 en Colombia, don Cristian. Avanzamos con noticias importantes y la latente preocupación que hay en el gremio de docentes del departamento, esta vez por la contratación del PAE o Plan de Alimentación Escolar. ¿De qué se trata esta denuncia y cuál es la preocupación obviamente que hay en el departamento? Pues Carlos, trasladémosle sus preguntas a Víctor Hugo Acosta, quien es uno de los líderes sindicales, es uno de los líderes de Educal, el sindicato de los Educadores Unidos de Caldas. Ellos están preocupados por el tema de la contratación del PAE, ya que solamente está garantizado hasta el 31 de mayo. Víctor, buenas tardes, bienvenido a los micrófonos de Alerta Manizales, ¿cómo se encuentra? Un saludo, Cristian, para ti, para los oyentes. Muy bien, por aquí caminando por el centro de Manizales. Bueno, Víctor, cuéntanos, ¿cómo es el tema del PAE y esa preocupación que tienen ustedes con relación a este plan de alimentación escolar que en muchas ocasiones es la única ración de comida que reciben los niños más vulnerables del departamento? Cristian, pues antes de darle cifras, le voy a contar una anécdota. Hace más o menos poco estaba en un colegio y antes de que ingresaran los chicos llegó un niño a la sala de profesores y le dijo a un profe: profe, ¿será que usted me puede adelantar el refrigerio? Es que no he desayunado. Es decir que eso marca cómo es el tema de las dificultades de los estudiantes. Y sobre eso me voy a referir. Vea, el problema es este. Ellos adjudicaron un contrato por 21 millones de pesos, 21 mil millones de pesos, que va hasta el 31 de mayo. ¿Cuál es la dificultad? Que quedan en el aire todo lo que sigue de ahí en adelante. Se supone que el gobierno va a dar los 24 mil millones de pesos, pero incluso si el gobierno no da 24 mil millones de pesos, eso no da para acabar el año hasta el 26 de noviembre, porque se requerirían 28 mil millones y se supone, si cumplen, que el gobierno enviará 24 mil millones. Con un agravante más, Cristian, es que esta normatividad y todo este tema alrededor de la resolución 335 de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar pone a los estudiantes en una disyuntiva. Primero, tienen que meterse sí o sí en jornada única, si no tengan las demás condiciones. Y segundo, tienen que escoger entre si tienen refrigerio o tienen almuerzo. Y miren estas cifras, Cristian, para que marquen el tema. El contrato se adjudicó por 44.900 complementos de almuerzo y 10.000 raciones. Y le voy a dar estos datos. Si lo hacemos con la matrícula de hoy, tan solo el 59% de los matriculados tendrían almuerzo y tan solo el 14% ración industrializada. Pero si lo hacemos con la matrícula que aspiramos que sea la misma del año pasado, unos 83.000, el complemento alimentario sería tan solo para el 54% y las raciones industrializadas para el 13%. Es decir, muy poco y muy lejos de la meta del 100% y menos de lo que ha dicho el gobierno nacional, que inclusive en vacaciones se le dé almuerzo a los estudiantes. Es decir, estamos muy lejos de lo prometido, la plata no va a alcanzar y esto puede empeorar en el nuevo contrato si se tienen en cuenta factores inflacionarios y factores del incremento en la gasolina. Claro, tema complejo. ¿Y el transporte escolar, ese sí está garantizado? El transporte escolar, el tema es así. En el tema de transporte escolar, la nación le envía directamente a los municipios la plata para transporte escolar, alrededor de 6.000 millones de pesos. Y la gobernación les envió por aparte 4.000, es decir, alrededor de 10.000 millones de pesos. Eso alcanza más o menos para 180 días. Pero ¿cuál es la dificultad? No alcanza para todo el año y además tiene muchas dificultades. Muchos transportadores no se le meten a eso porque pagan muy poquito. Sí. Y en zonas, por ejemplo, donde hay aguacateras, el tema es peor, porque nadie se le mete a eso porque pagan poquito, no porque las aguacateras pagan mucho más. Es decir, que no alcanza para el año y en muchos sitios van a haber serios líos de contratación sumados, por esta razón, sumado a que muchas alcaldías no hacen un trabajo ágil en ese tema y dejan sin contratación periodos del año.
Claro, don Víctor, es decir, y si bien le entiendo, no es solo que estén los recursos para el transporte escolar de los niños, sino que muchas veces los hay, pero nadie se le quiere apuntar. Exactamente, exactamente. Y además tenemos denuncias que en muchos sitios hasta se ponen de acuerdo en el tema del precio. Yo le hago un llamado a las autoridades para que miren este tema con juicio y se ponen de acuerdo en un precio más alto que lo poco que se da para este tema de transporte escolar no alcanza y se quedan los niños sin transporte escolar. Bueno, Víctor, esto afecta solamente a los municipios de Caldas, ¿no? A Manizales, zona urbana y rural, no. Manizales les llega directamente los recursos al municipio, al ente territorial, y ellos a su vez se lo giran a los colegios, y son los colegios los que hacen la contratación del tema de transporte. Pero sucede lo mismo, el año pasado tuvimos muchos problemas por interrupción de 8, 15, 20 días sin transporte escolar, todo febrero del año pasado estuvo sin transporte. Pero además sucede lo mismo, si sigue subiendo este precio de la gasolina como va a tener un efecto directo también en que esa plata alcance para más o para menos en lo que transcurre del año. Sabe que ese es un tema, por ejemplo, bueno para analizar, Carlos. El tema de los combustibles va a afectar el acceso a la educación de los niños más vulnerables del país, porque obviamente eso incrementa el precio, pues obviamente del transporte, y además no solamente afectará el acceso a los niños más vulnerables, sino a todos, porque por mucha plata que usted tenga, pues con esos precios tan altos la cosa se va a poner más compleja. Pero como vamos a una transición energética, que es lo que nos está vendiendo el gobierno nacional, una transición energética donde dice que no vamos a producir más combustibles fósiles, pero se los vamos a comprar a otros. Si así está caro. Como si, ¿qué nos ganamos? Bueno, pero esa no es la discusión de ahora. Víctor, el tema, ustedes recientemente tuvieron unas negociaciones con la gobernación de Caldas, exactamente con la Secretaría de Educación. ¿En qué quedó la serie de exigencias o de peticiones que ustedes hicieron y qué les dijeron frente a esas peticiones? Nosotros tenemos un acuerdo firmado desde 2019 con la Secretaría de Educación de Caldas, en donde están plasmados una serie de compromisos, entre ellos garantías sindicales y otras, en un texto pues, que es público, que está en nuestra página web. La dificultad que tenemos con la Secretaría de Educación de Caldas es que más de un 80% de ese acuerdo no se ha cumplido, con una dificultad adicional. Es que en el tema de las garantías sindicales para que, por ejemplo, los integrantes de la junta directiva puedan estar en todo el departamento atendiendo los criterios, eso es un incumplimiento que ahora quieren echar para atrás, no dando los permisos sindicales ni nombrando el provisional, con un criterio terrible, y es un criterio economicista y no un criterio de garantías democráticas, porque el tema de la democracia cuesta. Pero digo un tema adicional. El tema de la ley, estamos hablando que plantea el decreto 1631 de 2021, que las negociaciones tienen que tener un criterio de progresividad y no regresividad. Se lo voy a explicar. Si en 2019 pactamos una cosa, la negociación de este año, que presentamos pliego de peticiones el 28 de febrero, tiene que ser por encima de eso y en ningún caso por debajo, lo plantea la ley. Pero lo que está planteando la Secretaría de Educación, y nos lo ratificó el gobernador ahora, particularmente en este tema de garantías sindicales, es que todo lo negociado en 2019 tiende a retroceder y a quedar en un escenario peor. Entonces nosotros estamos haciendo un llamado a que el tema de los derechos sindicales, de las garantías democráticas, hacen parte de los países que respetan, que no son totalitarios, que no son dictaduras. Entonces por eso es clave que los acuerdos se cumplan, y son acuerdos con respecto a alimentación escolar, a transporte, a garantías de jornada única, recursos para educación, a garantías y libertades individuales. Es decir, son unos acuerdos muy amplios, pero que se niegan a cumplir este ente territorial. Víctor, de pronto ustedes tienen información de cómo se está comportando este año la matrícula en el departamento. ¿Ha aumentado? ¿Ha decrecido? Pues son muchas situaciones complejas. La cifra de matrícula fue la que yo le di hace un rato. Digamos que a hoy el dato que nos pasan es que estamos por 75.700 estudiantes, y digamos que la meta inicial es llegar al pico que tuvimos el año pasado, que fueron 83.505.
Entonces digamos que hoy estamos en eso y esperamos pues a subir eso, y si se puede más pues desde luego. Claro. Bueno, Víctor, esperemos entonces que se pueda solucionar el tema del PAE. Si eso del PAE no se llega a solucionar, ¿qué harían ustedes? ¿Irían a alguna jornada de paro o algo por el estilo? Ese es un tema que tendremos que analizar con juicio, pero el padre de familia que nos escucha, la comunidad en general que nos escucha, tiene que tener en cuenta que el tema educativo no es solamente el meter en aula, sino que hay una serie de condiciones a la alimentación y el transporte escolar. Y en la gran pelea que tenemos que dar todos por la reforma al SSP que garantice más recursos para educación, porque recuerde que entre 2002 y 2020 hemos perdido 200 billones de pesos, y este gobierno debe hacer con prontitud esa reforma, porque sin esos recursos este tema va a colapsar más de lo que va ahora. Y en el marco de lo que vaya sucediendo iremos tomando decisiones como Educal. Bueno, este Educal y pues la gran mayoría de sindicatos en el país son obviamente, digamos que unos apéndices de FECODE. ¿Cómo está el ambiente del sector sindical de los educadores con el gobierno nacional? No sé si estoy equivocado, pero parece que hay muchas diferencias, ¿no?, entre el gobierno nacional y el gremio educador. Digamos que vamos a hacer la siguiente claridad. En mi caso y un grupo grande de docentes en Colombia, siempre hemos creído que los sindicatos tienen que ser autónomos e independientes con respecto al patrón. ¿Cuál es la dificultad que tenemos? Es que nuestra federación son más de 230.000 afiliados en Colombia, pero el comité ejecutivo tomó una decisión, creo que a nuestro juicio equivocada, y es casarse con el gobierno actual, y eso nos ha creado muchas dificultades, porque en la práctica, en los hechos, todo este tiempo que llevan gobernado han hecho cualquier cantidad de medidas contra la educación, contra el magisterio, bueno, y en general. Por ejemplo, el año pasado no dieron los recursos para cerrar año en el tema PAE. Entonces, nosotros le estamos diciendo, oiga, Comité Ejecutivo de FECODE, nosotros queremos mucho FECODE, yo hago parte de FECODE, pero el Comité Ejecutivo se equivoca en eso, y el malestar evidentemente crece por los temas de salud, por muchos temas. Es lo que nosotros estamos diciendo, mantengamos el criterio de autonomía e independencia, es decir, que cuando una cosa la hagan bien, digamos, no hay ningún problema, pero cuando estén haciendo las cosas mal, como muchas cosas que están haciendo mal, podamos decirlo con toda firmeza. Entonces, esa es como la discusión ahí en el interior del gremio docente, en que entre los que promueven un FECODE como un apéndice del gobierno, y entre los que creemos, somos creo la mayoría, que tenemos que conservarnos independientes y autónomos. Perfecto. Víctor, ahora sí, pues muchísimas gracias, y ojalá que todas estas dificultades, tanto con la gobernación departamental, el gobierno local y también el gobierno nacional, se puedan solucionar para el bienestar de los niños, de los estudiantes, que sobre todo los que están en la situación más vulnerable en esta región del país. Muchas gracias, Víctor. Con mucho gusto, Cristian, siempre la orden. Bueno, era Víctor Hugo Acosta, uno de los líderes del sindicato de Educal, que es el Sindicato de los Educadores Unidos de Caldas.